Un cordial saludo para todas y todos los integrantes del seminario Páginas de Estanislao Zuleta de la Escuela de Pensamiento Crítico Maestros de la Sospecha. En esta ocasión me dedicaré a realizar un comentario sobre las reflexiones planteadas por ustedes respecto a la lectura de las páginas 55 a 58 del tercer capítulo El arte en las sociedades primitivas del libro Arte y Filosofía. En las primeras páginas de este capítulo, Zuleta comienza problematizando la idea del progreso, una idea bajo la cual diversos grupos humanos, junto a sus características particulares, quedan inscritos en una estructura de desarrollo lineal, en la cual las sociedades más tempranas ocuparían un lugar de desarrollo inferior a las sociedades más cercanas en tiempo, estableciendo así una linealidad evolucionista. A manera de réplica, Estanislao hace una diferenciación entre el progreso técnico, que sin embargo no implica que una sociedad haya pensado mejor que otra, y el progreso en el arte, el cual no obedece a un desarrollo acumulado en el tiempo. Lo que queda en evidencia cuando menciona en el texto la comparación que uno podría hacer entre la poesía contemporánea y la poesía de los antiguos griegos, donde en realidad no podríamos definir una como poseedora de un mayor desarrollo en relación a la otra. En El arte de las sociedades primitivas, Estanislao va a recurrir a la antropología, puntualmente a Lévi-Strauss, para ampliar la forma en la que nos aproximamos al entendimiento del fenómeno artístico, buscando un acercamiento al arte desde la creatividad y el lenguaje. Inicialmente, Zuleta retoma la crítica al difusionismo. Este modelo teórico explica la ocurrencia de unas características similares en diferentes grupos sociales a través de procesos de contacto en los que una sociedad tomaría los elementos de aquellas culturas con las que tiene contacto. Por lo tanto, las características culturales quedarían explicadas a partir de la observación y la adopción de características de otras culturas con las que va intercambiando y compartiendo elementos, conocimientos e invenciones. Dicho modelo se empleó frecuentemente para entender el arte y la religión. Frente a este modelo quedan de manifiesto una serie de elementos en contra de sus postulados. En primer lugar, Lévi-Strauss señala que el difusionismo no genera una explicación del fenómeno, sino que termina por desviar la pregunta sobre el significado para dar lugar a un aspecto secundario, el origen. En segundo lugar, hay que considerar que una característica solo podría ser adoptada por una sociedad si es compatible con su estructura. Finalmente, Estanislao Zuleta añade un tercer elemento al introducir las formas del nacionalismo dogmático o el partidismo dogmático, señalando que el difusionismo puede devenir en la generación de un discurso en el que los males que acaecen a un grupo sean explicados como un elemento externo que se infiltra, mientras que las características consideradas como buenas sí se reconocen como propias. Las suposiciones fantásticas crean entonces una unidad fantástica, como en el ejemplo de la Alemania nazi, en la cual los problemas del país tenían su origen en los judíos, creando una unidad fantástica, los arios. En el trabajo de Lévi-Strauss, los límites del difusionismo se ponen de manifiesto al considerar el fenómeno del desdoblamiento de la representación, un estilo de dibujo que se encuentra en zonas geográficamente alejadas y diversas como Nueva Zelanda, la China antigua, la costa norte de Norteamérica y los Cadubeo, un grupo indígena brasileño que habita en la frontera de Mato Grosso del Sur con Paraguay. La lejanía en tiempo y espacio hace que sea inviable un modelo explicativo basado en el contacto. Sin embargo, ante la imposibilidad de una explicación basada en planteamientos difusionistas para dar cuenta de la recurrencia del desdoblamiento entre sociedades lejanas en espacio y tiempo, el esfuerzo interpretativo no quedó anulado. Una conexión externa basada en el contacto incluso podría explicar la transmisión, pero solo aquellas conexiones que se dan al interior de las sociedades podrían dar cuenta de la persistencia de dicha característica.
Efectivamente, las conexiones históricas pueden haberse dado, pero son insuficientes para explicar la ocurrencia o adopción y el sostenimiento de elementos, como el caso del desdoblamiento en el arte cadueo. Entonces queda abierta la pregunta de por qué se mantiene un elemento dentro de una sociedad. El estructuralismo, del cual Levi-Strauss es su mayor exponente, propone un modelo semiótico donde se aborda la interpretación y la producción de sentido y en el cual las relaciones entre los elementos, más que los elementos mismos, permiten entender la cultura. Este paradigma permitió la exploración de elementos como la mitología y el pensamiento, a los que no se tenía acceso a través de modelos explicativos como el difusionista. El estructuralismo al que alude Levi-Strauss es una consecuencia entonces de su señalamiento de no perder de vista la orientación esencial de la búsqueda, de qué significa, trasladándolo a la preocupación secundaria de dónde vino. Al dejar de preguntarnos por el origen de las simetrías y el desdoblamiento en la iconografía de las sociedades y comenzar a preguntarnos por la relación de estas manifestaciones, por ejemplo, con las formas de la organización social o sus prácticas y sentidos, nos introducimos en un análisis más profundo del arte en las sociedades que lo producen. Hay dos conceptos que son relevantes para entender este modelo estructuralista y que más adelante en la lectura serán abordados, pero que considero que es necesario comenzar a esbozar. Esos son los de naturaleza y cultura. La naturaleza se puede definir a grandes rasgos como aquello que se desarrolla y se reproduce de forma autónoma, obedeciendo a leyes que le son propias, es decir, lo que se deriva de la naturaleza y se sujeta a sus leyes. Para los seres humanos son naturales, por ejemplo, el hambre, la sed, la muerte, la enfermedad. Se relaciona entonces con lo que se encuentra determinado a priori, aquello a lo que no le es permitida una variación, salvo en aquellas formas que les concede su configuración primaria. Por el contrario, la noción de cultura se encuentra inscrita en la semántica del lenguaje humano. Todos los seres humanos nos encontramos dentro de una cultura y no nos es posible desprendernos de esta. Con la aparición de los seres humanos se dio la conciencia de nosotros mismos. La cultura puede entenderse entonces como todo aquello que el ser humano ha creado, dentro de lo que podemos incluir las herramientas, los mitos, el arte, la ciencia, la religión. También la forma en la que nos acercamos a fenómenos naturales como el hambre, la sed, la muerte, pues todos los seres humanos tenemos la necesidad de alimentarnos, pero no todos lo hacemos de la misma forma. La cultura es la manera en la que nos hemos adaptado al mundo y lleva implícita una forma de reflexión sobre la naturaleza. El estructuralismo considera los fenómenos culturales no de manera aislada, sino como partes de un conjunto o de una estructura que se expresa como un orden donde todo se articula. Ante las condiciones que impone el medio ambiente, la vida, el mundo, los diversos grupos de seres humanos han generado respuestas formando esquemas de pensamiento en las que se inscriben los seres y dentro de las cuales desarrollan sus relaciones y los procesos de interacción. Estos esquemas definen en gran medida nuestro comportamiento frente a la realidad y a la vida. La cultura, como la comprende el estructuralismo, es el conjunto de características o estructuras de grupos que comparten una forma de pensamiento e incluye el arte, la moral, las leyes, los hábitos. Allí donde hay una norma, hay cultura. Así dirime Levi-Strauss esta controversia entre los límites de la naturaleza y la cultura. La naturaleza es el ámbito propio de los instintos, tiene unas leyes universales, mientras que la cultura es el ámbito de múltiples manifestaciones y tiene unas reglas particulares. En resumen, lo que se plantea es que se deberían buscar las estructuras que hay en esas manifestaciones socioculturales, los fundamentos inconscientes de la vida social. Cito a Levi-Strauss: si la historia, invocada sin descanso, y que se debe invocar de entrada, responde que no, volvamos hacia la psicología o el análisis estructural de las formas y preguntémonos si conexiones internas, de naturaleza psicológica o lógica, no permiten acaso comprender recurrencias simultáneas que tienen lugar
con una frecuencia y cohesión que no pueden resultar del simple juego de las probabilidades. Zuleta extiende y traslada la pregunta por el arte y llega a los análisis desarrollados por Marx, quien no se preguntó dónde comenzó el capitalismo, sino que indagó en su funcionamiento, cuáles son las leyes que lo constituían. De igual forma se remitió a los estudios lingüísticos en los que la preocupación no se centra en el origen, sino en su funcionamiento. ¿Qué significa? ¿Cómo funciona? ¿Cómo se relaciona el problema del arte con otras instancias sociales, como las relaciones familiares, la producción, la concepción del universo? Finalmente quisiera terminar retomando las preguntas planteadas por Pablo, que nos van a servir como elementos para pensar las páginas siguientes. ¿Qué rasgos subjetivos y sociales de lo humano hacen posible lo artístico? ¿Qué condiciones subjetivas y sociales destruyen las posibilidades del cultivo de lo artístico? ¿Cómo podemos entender las relaciones de nuestra época y de nuestro país con el arte? Porque, por ejemplo, en nuestro país esas formas artísticas parecieran ser algo accesorio. ¿Qué formas de la organización social que configuran subjetividades hacen que parezca algo accesorio? El progreso material no es condición del progreso artístico, según se establece en el texto. Entonces, ¿qué relación existe entre las formas de subsistencia materiales y las posibilidades del surgimiento del arte?